Bueno, dado que los estudiantes no se conectaron el día de hoy a la clase, no sé bien por qué, la verdad es que tampoco voy a buscar por qué, seguramente tendrán su, su buena razón. No quisiera dejar pasar la clase de hoy con lo que teníamos preparado, eh, y así no retrasarnos en el avance, digamos, con el currículum del curso, con el programa del curso. Y el día de hoy vamos a mirar el apunte número 7. Hace, hace tiempo que no se hacían apuntes, eh, y, este apunte más que nada es para ver el tema de continuidad de funciones. Primero hacer un pequeño repaso sobre las subsucesiones y un par de teoremas bien importantes que tiene las subsucesiones, luego un poco la definición un poco superficial de, de las sucesiones, un poco superficial de las sucesiones para los números reales, digamos, para funciones de variable real. Lo primero es definir una subsucesión. Bueno, en general una subsucesión es una sucesión cuyos elementos son parte de una sucesión aún mayor. En el fondo es como escoger elementos de una sucesión, evidentemente ordenado bajo cierto criterio. Y ese criterio puede ser una función de los naturales a los naturales, por ejemplo, que es este caso. Una función estrictamente creciente debe ser esta función. Se llama subsucesión de S sub n, generada por f, a la sucesión U sub n, le vamos a llamar definida por los S de f sub n, o sea, perdón, los S sub f de n. Por ejemplo, si tenemos una sucesión cualquiera, por ejemplo, no sé, supongamos que S sub n es igual a 1 sobre n, por ejemplo, esta sucesión. S sub n y f de n puede ser, por ejemplo, n cuadrado. Aquí tenemos que los elementos de esta sucesión son, por ejemplo, 1, un medio, esta sucesión tiene, por ejemplo, el 1, el 1 medio, el 1 tercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ES sub f de n sería, por ejemplo, 1, obviamente, pero aquí tendríamos un cuarto, un noveno, un 16avo, etcétera. Esa sería una subsucesión, por ejemplo. Aquí en el ejemplo se propone, por ejemplo, tomar los naturales, digamos, los pares y los impares. Ahora, en estos ejemplos de subsucesiones, no necesariamente todos los elementos de las subsucesiones están definidos. O sea, pueden estar definidos a partir de cierto natural en adelante. Por ejemplo, el caso de f sub n igual a n menos 5. F de 1 no existe en los naturales, F de 2 no existe en los naturales, F de 3, F de 4 no existe, ni F de 5 tampoco. Recién en F de 6 comenzamos con el 1, 2, 3, etc. Entonces hay un teorema bien interesante que dice que si S sub n es una sucesión y sea L tal que S sub n tiende a L, entonces cualquier subsucesión también tiende a L. ¿Ya?
que vamos a agregar, que esto es para toda U sub n igual a S sub f de n, es decir, para toda su sucesión. También va a converger a L. Por ejemplo, acá tenemos una sucesión que converge a 0, la subsucesión converge a 0. La demostración no debiese ser compleja, así que yo creo que lo mejor es dejarla de ejercicio, esa demostración. La idea era demostrarlo en clase, es decir, dar el tiempo, unos 5 o 10 minutos para que los estudiantes resuelvan, y luego desarrollarla en clase. Sin embargo, vamos a dejarla de tarea para ya la próxima semana. Nosotros estaremos volviendo a clase ya el próximo martes. Martes ya, a ver, martes 5 de enero. ¿De acuerdo? El segundo teorema, que este sí lo vamos a demostrar en clase, de hecho la demostración está en el apunte, es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Dice que toda sucesión acotada tiene al menos una subsucesión convergente. Ojo con esto, porque la sucesión inicial no necesariamente es convergente. Pero toda sucesión acotada, no necesariamente convergente, tiene al menos una subsucesión convergente. Al menos. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Mediante el método de la dicotomía. Sea S sub n una sucesión acotada, entonces existen un cierto A sub 0 y B sub 0 los reales tales que acotan superior e inferiormente a esta sucesión. ¿Ya? La acotan, de alguna forma. Mira, entonces vamos a llamar a I sub 0 a este intervalo. El intervalo 0 va a ser este intervalo. Ahora, vamos a encontrar en este intervalo un cierto C sub 0, que va a ser el promedio, o sea, el punto medio. Es claro que en alguno de los dos intervalos, ya sea A sub 0 con C sub 0 o C sub 0 con B sub 0, hay una infinidad de términos de la sucesión. Puede que en los dos, pero al menos en uno. Llamaremos I sub 1 a este intervalo, a uno de los dos que cumpla con esta característica. ¿Ya? Vamos a definir entonces a partir del I sub 1, que es A sub 1 con B sub 1, un nuevo C sub 1, que también va a ser la mitad. Nuevamente debe haber una infinidad de términos. ¿Ya? Debe haber una infinidad de... Porque aquí esto lo... necesito que sea tamaño 11. Debe haber una infinidad de términos, nuevamente. ¿Ya? Quisiera mostrar esto de forma... gráfica. Supongamos que nuestra sucesión está acotada por el 1 y el 3. Entonces, no sé, pues para el 1 es ahí, para el 2... Y digamos que no necesariamente converge. De alguna forma. Estoy inventando una subsucesión. Entonces, si yo acoto esta con i igual 3 y luego con i igual 1, es decir, acoto, estoy acotando la sucesión, y luego obtengo el promedio, que en este caso sería igual 2, en alguno de ellos voy a tener infinitos. Puede que en los dos, pero es imposible que en ninguno. Supongamos que los infinitos están en este intervalo. Entonces, luego en este intervalo volvemos a hacer el promedio, en este caso igual a 2.5. Y aquí de nuevo tengo que ver dónde están los infinitos elementos de la sucesión. ¿Qué vamos a tener? Se formará una serie de intervalos, I sub 1, I sub 2, I sub 3, etc., con las siguientes propiedades. Para todo natural, el intervalo I sub n contiene una cantidad infinita de términos de la sucesión. No sabemos cuántos. O sea, no sabemos desde qué punto o cuál es la forma que tiene esto.
para todo natural en el intervalo i sub n contiene el intervalo siguiente. ¿Ya? Y el intervalo siguiente también contiene infinitos elementos de la sucesión. O sea, siempre puedes ir acotando y escogiendo aquel que tiene infinitos elementos. Si definimos, por ejemplo, f de f como n tal que, de n a n, tal que el f de 1 va a ser el mínimo, k, en lo natural es tal que s sub k está en el intervalo 1, por ejemplo, si este grande es el intervalo 1, tendríamos que llegar al 2. Supongamos que está por aquí. Para el 3 sería este. Para el 4, uno que esté por aquí. O sea, siempre podemos encontrar este, que es el primero. Hasta llegar a un f sub n más 1. Con esto, la subsucesión f sub n tiene la siguiente propiedad. Que para todo n, s sub n está en un intervalo, es decir, que está acotada por un a sub n y un b sub n. Finalmente, es claro que las sucesiones a sub n y b sub n son acotadas y monótonas y convergen a los reales a y b respectivamente, que deben ser el mismo número. Deben ser el mismo número. Así que por el teorema del sándwich, S de f sub n también converge a este a igual a b. ¿Ya? Ejemplo. Un ejemplo bien concreto. 1 elevado a menos n o a menos x. O n elevado a menos 1. Aquí GeoGebra no me va a servir. Un buen ejemplo de esto. Un buen ejemplo de esto es la sucesión S sub n igual a menos 1 elevado a n. ¿Ya? Que no es convergente, pero sí es acotada. Sí que es acotada. ¿Ya? Sí que es acotada esta sucesión. Por tanto, si f de n, por ejemplo, es igual a 2n, es decir, tomamos solamente los pares, entonces S sub f de n converge, en este caso, a 1. Es convergente. ¿Qué vamos a decir ahora de la continuidad? Yo quiero también dejar claro que probablemente esta grabación de clase va a ser mucho más corta que una grabación de clases común y corriente, que duran entre 45 y 50 minutos o una hora a veces un poquito más. Y eso se debe a que no está la interacción propia con los estudiantes en esta ocasión. Así que espero que no se sorprendan si tenemos, no sé, una grabación que dura 35 o 30 minutos. ¿Ya? ¿Qué podemos decir respecto a la continuidad? En términos muy coloquiales, diremos que una función es continua si, entre comillas, esto es muy coloquial, no es una definición, si es posible dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Sin embargo, esta definición carece de toda rigurosidad matemática. Para definirla matemáticamente utilizaremos el concepto de límite de funciones. La primera definición dice que si f es una función desde un subconjunto de los reales hacia los reales y x sub 0 está en este a, diremos que f es continua en x igual a x sub 0 si
y solo si las siguientes condiciones se cumplen simultáneamente. Primero, que el límite de f de x sea igual a L. O sea, que exista el límite, eso es lo primero. Segundo, que exista f de x, es decir, que la función esté definida. Y tercero, que el límite y la imagen sean el mismo. Es una definición no muy profunda, que solo que no se puede generalizar demasiado a funciones de varias variables o en otros ámbitos del cálculo, pero sí es muy atingente a lo que estamos haciendo nosotros. Así también diremos que f es continuo en todo su dominio o en un intervalo si lo es para cada punto de este dominio o para cada punto del intervalo. Aquí están estos ejercicios que determine si las siguientes funciones son continuas en los valores dados. ¿Ya? Por ejemplo, en x igual 0, esta función. La verdad es que esta función en x igual 0, sí, es continua. Esta función en x igual 1 no es continua porque no está definida en x igual 1. Se hace 0 el denominador. Y esta función es bien interesante porque es x cuadrado menos 1 antes del menos 1 y x cuadrado, y 2x más 1 si estamos después del menos 1. En x igual a menos 1. Esa la podemos ver. O sea, tenemos la primera, x cuadrado menos 1 hasta el menos 1. La función x cuadrado menos 1 entre el menos 100, vamos a decir, y el menos 1. Tenemos esa función. Y la segunda es 2x más 1. La segunda es la función 2x más 1 entre el menos 1 y el 100. Y vemos que esta función no tiene límite, porque el límite por la izquierda y por la derecha es distinto. Y como no tiene límite, entonces no es continua. Funciones que son así, con estas características, las funciones que dividen un valor absoluto, por ejemplo, x más 1, vamos a escribirlo así, x más 1, dividido en el valor absoluto de x más 1. O de x cuadrado más 1. Bueno, aquí no. De x cuadrado más 1 dividido en el valor absoluto de x cuadrado menos 1. Por ejemplo, esas dos funciones, esa función es, bueno, se podría escribir algo mucho más sencillo si escribimos x dividido en el valor absoluto de x. Esa función no es continua en el 0. La función parte fraccionaria tampoco. No es continua en cada valor natural, salvo en cada valor entero, salvo en el 0. O sea, esos son ejemplos de funciones que no son continuas porque no tienen límite en esos puntos. Pero hay otras funciones, como por ejemplo la función x más 1 dividido en x cuadrado menos 1, que tampoco tiene límite, pero el límite es infinito. ¿Ya? Ahora, si tuviésemos aquí al revés, x cuadrado menos 1, fíjense que esta función sí es una función recta, pero la imagen del 1 no existe. De x igual 1 no existe.
Porque si cambiamos la x por el 1, nos va a dar 0 sobre 0. Se indefine. Sin embargo, el límite existe, porque los límites 0 sobre 0 se pueden calcular, ahí se factoriza. Entonces, aquí, en este punto, en este puntito no hay imagen. En este puntito no hay imagen. Ahí. La función no tiene imagen en ese puntito. Así que tiene límite, pero f de x no está definida. F de x no está definida. Así que ojo con eso. Y esas mismas definiciones, en el caso 3, de hecho, dice la función es discontinua porque el límite no existe. Así que porque es un límite. Así. Y es así porque sus límites laterales son distintos. Por ejemplo, el límite por la derecha es -1 y el límite por la izquierda es 0. Estas diferencias entre funciones sobre su discontinuidad nos dan tipos de discontinuidad. Tenemos la primera, que es la discontinuidad reparable. Si el límite existe pero la imagen no, esto se debe a que o x sub 0 no está en el dominio, o que f de x sub 0 es un m distinto a L. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 1 y x menos 1, lo que decíamos hace un rato. O el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2, sin embargo f de 1 no está definido porque el 1 no está en el dominio. La segunda es, por ejemplo, x menos 1 si x es distinto de 2, y 3 si x es igual a 2. En este caso el límite existe, la imagen también, pero no son iguales. Es posible redefinir la función tal que sea continua en x igual a x sub 0, pero esa redefinición no solo tiene que afectar a ese punto donde está la discontinuidad. ¿Ya? Es importante remarcar que lo que hacemos es definir una función distinta a la anterior, que coincide en todos sus puntos, todos los puntos del dominio, y además es continua en x sub 0. Por eso la llamamos f de x mayúscula, f grande, que va a ser f de x si x es distinto a x sub 0, y L si x es igual a 0. Las funciones del ejemplo quedarían, porque mira aquí, esta función x menos 1, en 3 nos dio, a ver, en 3 es 2, en 3 es 3. O sea, por acá está la función. Aquí no tenemos punto, pero lo tenemos por acá arriba. Lo que hacemos es traernos ese punto para acá. Las funciones del ejemplo quedarían, por ejemplo, la primera, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 si x es distinto de 1, y 2 si x es igual a 1. La segunda sería f de x igual a x menos 1 si x es distinto de 2, y 1 si x es igual a 2. Es más, podríamos definirla como x menos 1 para todo x distinto, para todo x lo real. También es válido. ¿De acuerdo? Esta nueva función tiene una gráfica similar a la anterior, pero además es continua en x sub 0. La segunda son las discontinuidades no reparables. Ocurren cuando, por ejemplo, el límite no existe, debido a que es infinito o porque los límites laterales son distintos. Ahí hay dos ejemplos. En uno, porque los límites laterales son distintos, y en otro, porque es infinito el límite. Algunas funciones que son siempre continuas en todo su dominio son las funciones polinómicas, las funciones seno y coseno, la función exponencial, la función logaritmo y la función valor absoluto, y las combinaciones convenientes entre ellas. ¿Ya? Sí, así que la próxima clase del 5 de enero, próximo año uno dice, y es la próxima semana en realidad, continuaremos con el tema de continuidad, a lo mejor un poquito más profundo, veremos algunos teoremas importantes sobre la continuidad,
y ya podremos la próxima semana entrar a estudiar el concepto de límite de funciones. Sería todo por la clase de hoy. Cuídense, pórtense bien y nos vemos el martes.